Bienvenidos. Este día iniciaremos una nueva unidad. Es la unidad 6, proporcionalidad directa e inversa. Lo ideal en ese momento sería que ustedes se ubiquen, que tengan a la par su libro de texto de Matemáticas Santillana, se ubiquen en la página 162 y es el contenido 1, funciones. Bueno, las funciones. Y lo ideal sería que ya hubiesen repasado un poco con respecto a estos contenidos, por aquellos aspectos conceptuales. Bueno, como estamos hablando de funciones, tenemos que definir el concepto de función. Una función es una relación entre dos variables, donde tenemos dos conjuntos que se están asociando, un conjunto A y un conjunto B. Y pues la asociación de estos conjuntos es a través de una regla de correspondencia, donde el primer conjunto es el conjunto de partida y el otro es el conjunto de llegada, y pues corresponde a la regla que se define en la función. Y hay otra condición bastante fuerte, es que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento al conjunto de llegada, y eso lo vamos a entender con ejemplos más claros del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, solo algunas situaciones quizás que definí previamente. Cuando veamos la letra F minúscula y estemos relacionando dos conjuntos, pues saben que nos vamos a referir a una función. Y pues a veces podemos decir f de x, g de x, h de x, q de x, p de x, en fin, cualquiera de esas letras que utilicemos de forma minúscula y digamos f de x, pues va a ser una función. Bueno, hablaré de algunos conceptos bastante elementales. Por ejemplo, si yo tengo f, significa que es una función, partirá del conjunto A y va hacia el conjunto B. ¿Sí? Entonces, también la función se va a definir de otra forma, de forma algebraica. Esta es de forma de conjuntos. Ahora de forma algebraica, pues, si decimos f de x será igual a y pues en algún caso vamos a decir que y será igual a, por ejemplo, digamos y igual a una constante por la variable x. Entonces tenemos que tener en cuenta que si yo digo f de x me estoy refiriendo a y, y en las funciones vamos a trabajar solo con dos variables, con la variable x y la variable y. La variable x la denominaremos variable independiente, es decir, de que los valores que toma la variable x no dependen de ninguna otra regla. En cambio, los valores de la variable y pues son valores que dependen de los valores que toma x y según la regla de correspondencia. Esas son dos cosas que tenía que definir antes de iniciar con un ejemplo. También trabajaremos diagramas de Venn, y los diagramas de Venn nos sirven para analizar las relaciones. Una relación es una asociación entre dos valores que también cumplen con una regla de asignación. Bueno, pero veamos el primer ejemplo. Representar en un diagrama o en diagramas de Venn, ¿verdad? Y encontremos la regla de asignación para primer conjunto, que es el conjunto X. Dice que el conjunto X, ¿sí?, va o toma valores desde 1, 2, 3, 4 y 5. Son los elementos que pertenecen al conjunto X. Y el conjunto Y, pues son los valores 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo?
Ok. Ahora, ¿cómo lo representaremos en un diagrama de Venn? Pues un diagrama de Venn son dos figuras tipo elípticas ovaladas, si lo quieren entender de esa forma. Entonces construimos los diagramas de Venn. Veamos y comienza 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo cerramos. ¿Sí? Y aquí están representados los valores de X. X siempre va a ser la variable independiente. ¿Sí? Este es el conjunto X. Luego representamos los valores del conjunto Y, que va de 4, 5, 6, 7 y 8. Y los observamos. Ahora trataremos de hacer una asignación. Por ejemplo, que el número 1 se relacione o se asocie con el 4. El número 2 se asocie con 5. El número 3 se asocie con 6. El número 4 se asocie con 7. Y el número 5 se asocie con 8. ¿Qué significa esto? Que tenemos una función, una relación, ¿sí? Que va del conjunto X, que es el conjunto de partida, y se conoce como conjunto independiente, o que toma la variable independiente hacia el conjunto Y. ¿Sí? Y el conjunto Y toma valores dependiendo de los valores que toma X. Entonces, si lo colocamos aparte, podemos observar lo siguiente. De 1 lo asociamos con 4. Y estos elementos asociados los podemos representar como pares ordenados. 1, 4. Donde el primer elemento del par ordenado me representa el conjunto en X y el segundo elemento me representa el conjunto en Y. Luego, de 2 voy a 5 y como par ordenado sería, como el elemento en X es 2, 5. Luego voy de 3 a 6. Entonces escribo el elemento 3 y del elemento 3 voy a 6. En par ordenado, eso significa que el elemento en X es 3, 6. ¿De acuerdo? Luego de 4 lo asocio con 7. Y esta asociación se puede representar en un par ordenado como 4, 7. Y por último, tenemos la asociación del valor de 5 con 8, que lo podemos representar como par ordenado 5,8. Sí, y esa es la forma de ver estos conjuntos. Ok, ahora, si los quisiésemos ver como una función ya con una expresión, ¿sí? Ya con una expresión, pues tenemos que profundizar un poco. Vean, ¿qué significa que del elemento 1 en X llego a 4 en el elemento Y? Pues, ¿qué implica eso? ¿Cuál es la relación que hay con el elemento 1 en X y 4 en Y? Veamos. A4 yo lo puedo escribir como 1 más 3. ¿Sí? Veamos cómo asociamos el segundo elemento, que va asociado de 2 a 5. Bueno, yo a 5 ¿cómo lo puedo escribir? ¿Sí? A 5 lo puedo escribir como el número en X sumando 3. Luego, ¿cómo puedo escribir el elemento 3 asociado con 6?
Bueno, a 6 lo puedo escribir tomando el elemento en X, que es 3, y sumándole 3. Luego, ¿cómo puedo asociar el elemento en X que toma el valor de 4 con el valor en Y que toma el valor de 7? Sencillo. Observo el elemento en X, es 4, y le sumo 3. ¿Será que va a ocurrir lo mismo con 5? Si asocio 5 con 8, ocurre que a 8 yo lo puedo escribir como 5 más 3. De acuerdo, entonces observo lo siguiente. Esta es una constante que se ha sumado en todos los elementos. Y 1, 2, 3, 4 y 5 son exactamente los elementos que pertenecen a el conjunto X. Y sumados, pues, ¿qué me dan? 1 más 3 es 4, 2 más 3 es 5, 3 más 3 es 6, 4 más 3 es 7 y 5 más 3 es 8. Bueno, entonces me dan el conjunto en Y. Eso significa que Y está en función de X. Y hay una relación y una regla de correspondencia que lo determina. Y es de la siguiente forma. Y es igual a X más la constante que se cumple en todos los valores, que es 3. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si X toma el valor de 1? 1 en X. ¿Será que llegamos a 4 en Y? ¿Qué pasa si X toma el valor de 1? ¿Será que llegamos a 4 en Y según la expresión que tenemos acá que dice que Y, aquí está, X toma el valor de 1 y Y toma el valor de 4? Veamos. Si X toma el valor de 1, veamos en la expresión Y igual a X más 3. ¿De acuerdo? Bueno, como X toma el valor de 1, veamos qué valor toma Y. Y sería igual a 1 más 3. Y el resultado es 4. Entonces esta expresión cumple. Y esta es una expresión que se llama función. ¿Sí? Y que la puedo escribir de la siguiente forma. Y igual a X más 3. O la puedo escribir como f de X igual a X más 3. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, si yo hiciera esto acá, que casi no me quede espacio, lo haré en este cuadrito de arriba. Bueno, hemos encontrado la función f de X igual a X más 3, que es la regla de correspondencia que cumple en la relación de estos dos conjuntos y que ya vimos que es una función. Vean. ¿Qué pasa si yo tomo f de 1? Es decir, de que el valor de X sea 1. Pues f de 1 es 1 más 3. Es 1 más 3. Significa que f de 1, como es 1 más 3, resulta que es 4. Entonces yo a 4 también lo puedo representar como un f de 1. ¿De acuerdo? Ya sabemos que f de 1 es igual a 4. Esa es otra cuestión bastante interesante. Y son conceptos que tenemos que irnos familiarizando por el momento. ¿Sí? Y es igual a f de 1. ¿Por qué? Porque, 4 es igual a f de 1 porque 4 está en función de X y corresponde a esta y responde a esta regla de asignación o regla de correspondencia. ¿Tienen alguna duda por el momento? Lo que sí les diré que esta unidad tienen que esforzarse un poco más. Tienen que estudiar de verdad estudiar, repasar los contenidos. Sí, porque he visto que no es recrimina el trabajo ni nada, ¿verdad? Solo observaciones constructivas. He observado que en los trabajos anteriores hacen lo mínimo, solo por hacer las guías y no se está comprendiendo bien los temas.
no es difícil esta parte, pero sí necesita de que ustedes repasen y que presten mucha atención a todo lo conceptual. ¿De acuerdo? Bueno, pasaré al otro contenido. Bueno, sería siempre el mismo contenido, pero con un segundo ejemplo. Vean. Representa por medio de un diagrama de Venn y esta es una función. Se supone que sería una función, pero hay que tener cuidado y ya van a ver por qué. Vean. Si yo este conjunto, como aquí tengo X, yo aquí tengo la variable X y aquí tengo la variable Y. Si así lo relacionamos los pares ordenados X, Y. Bueno, entonces determinamos, porque me piden que represente en un diagrama de Venn. Vean. Entonces coloco en X todos los valores que le corresponden a X. El primer elemento siempre le va a corresponder a X y el segundo a Y. Primero a X y el segundo a Y. Y así. X y Y. Aquí X y Y. Veamos. X toma valores de A, B, C y D. Y bueno, entonces este es un diagrama de Venn. Lo vamos a construir. Luego vemos que Y, ¿qué valores toma Y? 1, 2, 3 y 3. Y toma valores de 1, 2, 3 y 3. ¿De acuerdo? Y según los pares ordenados que tenemos acá, bueno, antes tengo que encerrarlo, diagrama de Venn. Y según los pares ordenados que tengo acá, A se relaciona con 1. B se relaciona con 2. C se relaciona con 3. ¿Sí? Y si ustedes ven, no necesitaba colocar este 3 aquí ya, porque es un mismo elemento. Entonces vean que D se relaciona con 3 también. Entonces esta relación no es una función, porque la definición de función es así. Escuchen, una función es una relación entre dos variables, generalmente X y Y, donde la variable X es la variable independiente y la variable Y es dependiente. Y depende de X y Y se determina a partir de una regla de correspondencia, que en el caso anterior era Y igual a X más 3, por ejemplo. Luego, a cada valor de X le corresponde un único valor en Y. ¿Sí? Cada valor en X le corresponde uno y solo uno en Y. Esa es la definición de función. Si esa definición no se cumple, entonces la asociación que estamos haciendo simplemente es una relación, no es una función. Entonces, vemos que esta sí es una relación, porque relacionamos los valores A con 1, B con 2, C con 3 y D con 3, pero no puede ser función porque a los valores de X no le corresponde un solo valor en Y. Por ejemplo, a C le corresponde 3 y a D le corresponde 3, es decir, de que en la imagen tiene dos valores en X. Ese conjunto imagen le podemos llamar también. Tiene dos valores en X, entonces no es una función. ¿De acuerdo? Esa es un concepto bastante importante que tienen que desarrollar. Más adelante veremos cómo de forma gráfica se puede determinar cuando una relación es una función o simplemente es una relación. Vale, todas las funciones son una relación, ¿verdad? Porque se asocian a través de una regla de correspondencia. Sin embargo, no toda relación es una función, tal y como se observa acá. Esta es una relación, pero no es función, porque no cumple que a cada valor de X le corresponde un solo valor en Y. Aquí hay dos que se asignan a un mismo valor en Y. Entonces ya no cumple con ser función. Si esto pasa, no es función. Tiene que ser así como lo asociamos en el caso anterior. Que el valor de X
tiene un único valor en Y. Los valores de X tienen un único valor en Y. Ya si hubiéramos asociado a 3 con 4, ya no es una función. ¿De acuerdo? Eso aparte bastante, tiene que ser bastante clara. Bueno, y en otros conceptos que hemos estudiado, bueno, aquí se supone, ¿verdad? Que f de x es igual a y, ¿verdad? ¿Sí? F de x es igual a y. F de x es igual a y. Función x igual a y. Es decir, el valor en función de x me determina a y. Bueno, ¿qué significa? Que f de a es igual a 1 porque es igual a y. ¿Sí? Relacionamos. Relación en a es igual a 1. A relacionado f de a relacionado, ¿sí? Con la regla de correspondencia me da 1. F de b me resulta 2. F de c, función de c, me resulta 3. Al igual que la función de d me resulta 3. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda hasta el momento con respecto a este ejemplo? ¿Qué no comprendió? De acuerdo. En este momento. Bueno, hemos representado a esta relación, esto es una relación, a través de diagramas de Venn. ¿Sí? Y según lo que hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? A cada valor, cuando los valores me parezcan en pares ordenados, y como estamos trabajando con dos variables, siempre con x y y, entonces al primer valor en el par ordenado le corresponde la variable x y al segundo la variable y. Al primer valor la variable x y al segundo la variable y. Al tercer valor la variable x y aquí al primer valor la variable x y al segundo la variable y, al igual que acá. Primer valor variable x y acá variable y. Siempre el primer valor de un par ordenado le corresponde a la variable x y al segundo la variable y, porque están relacionados de esta forma. X relacionado con y. ¿Ok? O bueno, y está en función de x. Y por eso se llama par ordenado, porque cumple ese orden. Bueno, entonces comenzamos a representarlos en un diagrama, que son los diagramas de Venn. Este es un diagrama de Venn. Bueno, no es doble M, es doble N, perdón. Diagrama de Venn. ¿De acuerdo? Entonces, como los primeros elementos corresponden a la variable x, entonces coloco el conjunto en x, a, b, c y d. Luego los segundos valores corresponden a la variable y. 1, 2 y 3. Como 3 se repite, no necesito colocarlo dos veces. Ahora, veamos. A se relaciona con 1. B se relaciona con 2. C se relaciona con 3. Y D se relaciona con 3. Y no cumple la definición de función. Porque una función es una relación entre dos variables, generalmente x y y, donde la variable x siempre es la variable independiente. Es decir, que la variable x toma valores y no depende de ninguna otra regla. Solo toma valores, por ejemplo, 1, 2, 3 los puede tomar. La variable y sí depende de los valores que toma x, como lo vimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, acá, si x toma el valor de 1, y toma el valor de 4. ¿Por qué? Porque 4 es de la forma 1, que es el valor que toma la variable x, más 3. Y esa es una constante, ¿sí? 5 lo obtuve de sumarle a x 3, perdón. Y así sucesivamente, si tengo x, que x toma el valor de 3, pues le sumo 3 y ya tengo a y, que es 6, ¿sí?
Y es una variable dependiente, depende del valor que toma x y la regla de correspondencia asignada. Eso es una función. Y también debe de cumplirse en una función que cada valor de x le tiene que corresponder un único valor en la variable y. Cada valor de x. Entonces, si se fijan, acá hay dos valores que corresponden a un mismo valor en y. Entonces ya no es función. Ya no puede ser función porque la variable y toma dos valores en x. ¿Sí? C va a 3 y D va a 3. Ya no es función. Eso ya no puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento si pasa eso ya no es función. Es como el ejemplo que les piden veamos en el ejemplo 3, en la página 163. Ese ejemplo ya no es una función. Porque si se fijan, menos 3 dice que corresponde a 8 en el conjunto B. Y 7 corresponde a 8. Entonces tampoco es una función. Porque los valores de x tienen que corresponder a un único valor en y. Y ahí hay dos valores de x que tienen el mismo valor en y. Es decir, dos valores en x no pueden tener un mismo valor en y. Así quizás más simple. Dos valores en x, dos o más valores en x no pueden tener un mismo valor en la variable y. No sé si hoy sí queda claro. Ok, excelente. Vale. Ahora vamos al ejemplo 3. Encontrar las parejas ordenadas de la relación. Las parejas ordenadas son los pares ordenados. Me están pidiendo encontrar los pares ordenados x, y. ¿De acuerdo? Entonces, observemos. Luego determinamos si o no es una función. Si es o no una función. Bueno, eso tenemos que determinarlo según los diagramas. ¿Te ven? Vale. Y daremos lectura a esta expresión de conjuntos, pero esta es una forma algebraica. ¿Ok? Vale. Vean, presten mucha atención. Los pares ordenados x, y, ¿sí? Todos los pares ordenados x, y, tal que, eso significa la pleca. Los pares ordenados x, y, eso me está diciendo, pares ordenados x, y, tal que, la pleca, tal que x y y tienen que ser números enteros. La z me representa números enteros. Tal que x y y tienen que ser números enteros. Y y cumple con una regla de correspondencia de ser de la siguiente forma. Y la determino como el doble de x. ¿Sí? Y x varía de menos 2. Si x es, lo leemos de acá, ¿sí? Leemos de izquierda a derecha. X es mayor o igual que menos 2 y x es menor que 2. Entonces, ahora lo leeré de nuevo para que lo comprendan. R es una relación, por eso se le ha puesto R. Y esta relación está determinada de la siguiente forma. Son los pares ordenados x, y. Tal que la pleca x y y pertenecen a los enteros. Es decir, que x y y son números enteros, positivos y negativos. ¿Sí? Donde y está determinado de la siguiente forma. Y es el doble de x. ¿Sí? Y x toma valores mayores o iguales que menos 2 y menores que 2. Entonces, lo haremos con diagramas de Venn para que vean cómo se puede ir determinando. X toma valores mayores o iguales que menos 2. ¿Quiénes son los valores mayores o iguales que menos 2? Menos 2, menos 1, 0, 1. 2 no lo puede tomar porque estamos hablando de los enteros.
¿sí? Entonces, como dice que es menor que 2, no podemos tomar a 2. 2 no pertenece al conjunto, solo es el límite, pero no pertenece. Si tuviésemos el igual, sí, pero solo dice menores que 2, ¿de acuerdo? Ahora, vean esto. Y es el conjunto Y, es el doble de X, es 2X. Bueno, ¿qué significa entonces? De que Y va a ser el valor de X, ¿sí? Que sería 2 por el valor de X, que es menos 2. Y va a ser igual a menos 4, ¿sí? Luego, si X toma el valor de menos 1, sería 2 por menos 1, igual a menos 2. Luego, sería 2 por el valor de X, que es 0, igual a 0. Luego, 2 por el valor de X, que es 1, ¿sí? Igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, significa que tenemos que el conjunto Y, ¿sí? Si lo pongo acá bien aparte, conjunto Y, ¿quiénes son? Menos 4, menos 2, 0 y 1. ¿Qué significa eso? Que de menos 2 voy a menos 4. Que de menos 1 está relacionado con menos 2. Que 0 está relacionado con 0. Y que 1 se relaciona con, perdón, aquí 2 por 1 es 2. Aquí está incorrecto esta parte. Aquí es 2. Al igual que acá es 2. Entonces de 1 vamos hacia 2. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con pares ordenados? Bueno, los pares ordenados quedan de la siguiente forma. Queda menos 2 en X, menos 4 en Y. Menos 1 en X, menos 2 en Y. 0 en X, 0 en Y. 1 en X, 2 en Y. ¿De acuerdo? Hemos relacionado los pares ordenados de la forma X, Y. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos pedía el ejercicio. Vaya, hemos hecho todo el proceso y hemos aplicado lo que les acabo de enseñar. ¿Sí? No es muy complicado, pero sí requiere que de forma minuciosa vayan realizando los procedimientos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto de este ejemplo? ¿Sí? ¿Alguna duda? De acuerdo. Vale, en algún momento pueden ver que la solución del libro es diferente, pero considero que de esta forma lo pueden comprender mejor. ¿Sí? Pero igual, los resultados son los mismos. Ya, y aprovecho que les he enseñado anteriormente cómo utilizar esta parte de los diagramas de Venn, ¿verdad? Y pues lo vamos relacionando y de esa forma podemos determinarlo de forma más comprensible. ¿De acuerdo? Porque en el libro pues directamente les dicen, ¿verdad? Y utilizan ya conceptos que más adelante los estudiaremos con forma más detenida, ¿verdad? Lo último que sí tenemos que hacer es que la relación R, como nos pedían los pares ordenados, va a ser igual a t menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, luego 0, 0 y luego 1, 2. ¿De acuerdo? Y cerramos llave. Y esta era la relación que nos pedían. Nos pedían determinar los pares ordenados. ¿Y será que es una relación o no? Pregunto, respóndanme, ¿es una relación o no es una relación? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cada valor en X le corresponde un único valor en Y. ¿Sí? Es una relación. Así es. Si aquí ya los encierro en diagramas de Venn, veo esa parte. ¿Sí?
que a todos los valores de X le corresponde un único valor en Y. Entonces sí es una relación, ya respondo a eso, ¿verdad? Sí es una relación. Porque aquí el argumento es que a cada valor de X le corresponde un único valor en Y. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a otro contenido. Que ya este es bien fácil. Este sí es bien fácil. Bueno, es el contenido 2. ¿Sí? Y son relaciones de proporcionalidad. En una papelería, las hojas de papel cuestan 2 centavos. Entonces, si cuestan 2 centavos, oiga bien, en una papelería, las hojas de papel cuestan 2 centavos. Ahora, encontremos las expresiones algebraicas y sus respectivas constantes de proporcionalidad. Solo que aquí sí tenemos que definir dos variables. Vale. Vean, en una papelería, las hojas de papel cuestan 2 centavos. Entonces solo se tienen que definir dos variables. Y las variables ya las tenemos por convención que van a ser X y Y. Entonces decimos, sea X, ¿sí? En una papelería, ¿sí? Las hojas de papel cuestan 2 centavos. Entonces sea X el número de hojas de papel. ¿Por qué X es el número de hojas de papel? Porque las hojas de papel, el número de hojas de papel es una variable independiente. O sea, yo voy a una papelería y no depende de nada. Bueno, hay otras variables más implícitas, dependería de cuántas quiere alguien, pero eso no es algo muy riguroso. Entonces, el número de hojas de papel es una variable independiente. Yo puedo ir a comprar 2, 3, 4 y no me afecta en nada. Pero quien sí se ve afectado es el costo.